eficiencia del motor Stirling. Para obtener la eficiencia experimental utilizamos los datos obtenidos en el laboratorio, que son los que se muestran de este lado de la pizarra, y mediante las expresiones que la potencia es igual a tau por la velocidad angular, desglosamos esta expresión, la cual consiste en que tau es igual al momento de inercia por la aceleración de frenado, ¿verdad? El momento de inercia fue calculado a partir de la expresión de un momento de inercia para un cilindro hueco, y la expresión para la aceleración de frenado fue calculada a partir de la velocidad angular a partir del tiempo de frenado, es decir, el tiempo total en que el motor paró por completo. Luego se calcula H, la cual se calcula a partir de la masa de agua y la masa de picker, además de la capacidad calorífica del agua y la capacidad calorífica del vidrio. Asumimos que el material Pyrex está hecho a partir de vidrio en este caso. Ya con la potencia y H pudimos determinar la eficiencia, de la cual obtuvimos un valor de 0.08, que representa un porcentaje del 8%. Buenas tardes, yo soy Rodrigo Toro y les presentaré la eficiencia teórica del motor Stirling. Para calcular esta eficiencia teórica utilizamos la ecuación de la transferencia de calor, encontrando un trabajo o una H de 18.85. Para calcular esta H usamos el volumen del agua, que era 50 mililitros, un delta de temperatura de 10 grados, un tiempo total de 142 segundos, que es el tiempo que se tardó en calentar el agua, y la masa de picker es de 62.10 gramos. También con la expresión de potencia, que es tau por W, encontramos que la potencia era de 3.28 watts. Para encontrar la eficiencia, que es potencia partido H, encontramos que la eficiencia total era de 0.17, o sea que el porcentaje de eficiencia es de 17.4%. Bueno, y para finalizar presentamos las dos principales fuentes de error, las cuales fueron las estimaciones, ya que no se pudo obtener el peso y el radio exacto del motor, ya que este no se podía desmontar y realizar la medición, por lo que esto no facilitaba la toma de sus medidas. Y la temperatura del ambiente, la cual efectivamente no se mantenía constante debido a que el ambiente en el que se estaba no era un ambiente controlado. Además, determinamos que el porcentaje de error fue el 54.02%. Buenas, mi nombre es Juan Diego Cárcamo y hoy les voy a presentar lo que es el problema del pistón del primer método que nosotros utilizamos. Para la temperatura fría obtuvimos de que la temperatura inicial iba a ser de 1 grado centígrado, la presión de 86.1 kilopascales y la altura de 12 milímetros. Para cuando estas se agregara a las masas Pasco, la altura fue de 9 milímetros y la presión fue de 88.4 kilopascales. Obtuvimos el trabajo de manera que multiplicamos el cambio de presión por el cambio de volumen, y este dato dio de 5.37 por 10 a la menos 3 joules en cuanto al trabajo. Para la temperatura caliente se obtuvo una temperatura inicial de 55 grados centígrados, una presión de 88.6 por 10 a la 3 pascales y una presión final de 86.1 por 10 a la 3 pascales. La altura inicial fue de 4.1 metros por 10 a la menos 2 y 5.6 por 10 a la menos 2 metros para la altura final. El volumen lo calculamos de la misma manera como pi r cuadrado h, tanto para la inicial como para la final, y el trabajo lo calculamos de la misma manera como el cambio de presión por el cambio de volumen. El trabajo teórico lo obtuvimos de manera que la única fuerza que iba a actuar sobre el pistón iba a ser el peso de las masas, siendo el trabajo igual a la masa por el cambio de altura por la gravedad. Obtuvimos un trabajo para la temperatura fría de 5.88 por 10 a la menos 3 joules y para la temperatura caliente de 29.4 por 10 a la menos 3 joules, con un porcentaje de error de 89.37 para la temperatura caliente y un 2.5% para la temperatura fría, siendo bastante alto el de la temperatura caliente. Gracias. Hola, mi nombre es Inma López y vamos a analizar el experimento del pistón, pero ahora lo vamos a hacer fase por fase. Entonces vamos a ir primero analizando cada estado, y si nos damos cuenta en la gráfica de presión contra volumen, nos damos cuenta que hay un proceso que es isobárico. Bueno, hay dos procesos isobáricos y hay dos procesos isotérmicos. En el isobárico significa que la presión es constante
en el isotérmico que la temperatura es constante. Entonces, con los datos que se obtuvieron estas presiones, las temperaturas se pasaron a Kelvin y el volumen se tomó tanto el cilindro de aluminio que se llenaba al ponerlo en agua fría y en agua caliente, y también el otro cilindro que hacía que subieran las pesas. Y entonces se cambió el volumen a metros y se obtuvo este volumen. Entonces, como para encontrar los moles que estaban en el gas, entonces se utilizó la fórmula del gas ideal. Para esto se puede utilizar cualquiera de estos datos y se obtuvo que los moles eran de 8.022 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces para calcular los isotérmicos sabemos que el trabajo es igual al calor aplicado, y entonces no va a haber un intercambio de energía interna. Y para calcular el trabajo es los moles por R por la temperatura por el logaritmo dividido las dos presiones. Y para el isobárico se tiene que el cambio de presión es 0, y entonces el trabajo se calcula con el cambio de volumen que hubo y la presión. También el calor va a ser igual a la cantidad de moles por Cp, que en este caso, como es un gas monoatómico, entonces es 7 medios de R, y el cambio de temperatura. Entonces, para calcular el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo hecho sobre el sistema. Entonces, haciendo todo este análisis se tiene todo esto, y para el trabajo total es de menos 0.6896. Y para calcular entonces el trabajo teórico se tiene que es la masa por la gravedad por la distancia recorrida. Entonces, el promedio que recorrió, porque como se hicieron dos experimentos, fue de 9 milímetros, y para calcular el trabajo fue 0.01764 joules. Y el porcentaje de error en este experimento y con estos análisis fue de un 38%.